a cualquier persona independiente de su edad, su sexo o raza. Las consecuencias pueden ser desde la muerte hasta padecer discapacidades. Por ello es muy importante saber cómo evitarlo y poder reaccionar a tiempo. Esto es fundamental. Vamos a aclarar dudas sobre este tipo de ataques. Nos encontramos con la doctora Violeta Díaz, neuróloga de la Clínica Alemana. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bien, ¿a qué le llamamos un accidente cerebrovascular? No sé si hay distintos tipos, distintas intensidades, como para saber si es que uno puede predecir o darse cuenta rápidamente de que uno está ante un evento de esta naturaleza. Claro, hablamos de accidente cerebrovascular cuando un vaso se tapa o se rompe, pero es una patología de los vasos sanguíneos cerebrales o extracranianos de cuello. Pero en general hablamos, cuando se tapa se habla de infarto, cuando se rompe se habla de hemorragia cerebral. Lo más importante, por lo cual a nivel de todo el mundo estamos trabajando en este día, en el Día Internacional del Accidente Cerebrovascular, es fundamentalmente para entregar el mensaje de que es una patología tratable. Hace 30 años atrás, 25, 30 años atrás, nosotros no teníamos tratamiento para poder tratar al paciente en agudo. Y en este momento disponemos de fármacos, de unidades de tratamiento de ataque cerebral que se llaman UTAC, que pueden de alguna forma disminuir la discapacidad y salvar al paciente. Ahora, usted me dice un accidente cerebrovascular y yo rápidamente me imagino, como pasa en un infarto, por ejemplo, un evento muy agudo, muy rápido, muy instantáneo. Pero usted me dice, esta es una patología que puede ser tratable. ¿De qué estamos hablando cuando puede ser tratable? ¿Hay algunos accidentes cerebrovasculares que se manifiesten de manera lenta, que nos permitan como reaccionar a tiempo para poder optar a estos tratamientos? No. El tratable está en la posibilidad de tratar durante las primeras 4 horas y media con un medicamento que disuelve el coágulo y durante 6 horas cuando el vaso es grande y no lo ha podido disolver el fármaco. O sea, es una urgencia tratable. Una urgencia tratable, claro, es una urgencia tratable. Eso no existía antes, existe ahora. Está cubierto además por la ley de urgencia vital. O sea, en cualquier parte donde se pueda ofrecer este tratamiento que se llama trombolisis, ¿ya? En cualquier clínica, cualquier paciente puede llegar porque de alguna forma está garantizado el tratamiento. Además de que está garantizado por la ley de urgencia vital, está garantizado en nuestro país por el GES. Así que por lo tanto tenemos 2 alternativas que son muy buenas y que de alguna forma cubren la posibilidad de que la gente no quede con discapacidad. Tenemos que recordar que la patología cerebrovascular es la principal patología que produce discapacidad. Tenemos alrededor de 25.000 casos al año de patología de accidentes cerebrovasculares. Y de ellos, alrededor de 15.000 son nuevos ataques cerebrales. Ahora, ¿a qué le llamamos discapacidad? Como para entender la magnitud de lo que a uno le puede pasar por un accidente cerebrovascular no tratado a tiempo. Es quedar con una parálisis de la mitad del cuerpo, que se llama hemiplegia, quedar con afasia, que es un trastorno del lenguaje donde el paciente no puede hablar, quedar con trastornos visuales importantes que no pueda volver a manejar en su vida, que no pueda manejarse solo en las actividades de la vida diaria. O sea, discapacidad puede ser muy severa, donde le dé de prácticamente estar postrado en una cama, o puede ser leve, como que no pueda volver a las actividades de la vida diaria. ¿Cuándo se llega a fallecer por un accidente cerebrovascular? Depende del tipo y ya vamos a hablar del tiempo de reacción, porque usted me dice que eso es clave y yo ya le voy a preguntar cuáles son los síntomas y a lo mejor los indicios de que uno podría estar padeciendo esto, pero ¿por qué una persona puede llegar en el tiempo y terminar falleciendo igual? Porque hay varios tipos de accidentes cerebrovascular. Por ejemplo, está la hemorragia. Como decía, cuando el vaso se tapa, isquemia; cuando se rompe, hemorragia. Cuando la hemorragia en general es más grave. Cuando ¿Esto, para entenderlo, es sangre que sale al cerebro? Sangre que sale y que invade el cerebro, que puede 2/3, la mayor parte de las veces, puede afectar y produce un hematoma. El hematoma, mientras los mecanismos de coagulación funcionan, crece, ¿verdad?, hasta que sea suficiente y se para y forma un hematoma de diferentes tamaños. La causa más frecuente del hematoma es la hipertensión arterial.
Y eso está presente en más del 60% de los adultos mayores. Ya, por tanto, una persona que sufre de hipertensión es candidata a las dos cosas, y vulnerable, a tener digamos, a tener una hemorragia o a tener una isquemia cerebral. Es la causa más importante, y lo más importante es que es tratable, o sea, es prevenible. El accidente cerebrovascular es prevenible, porque si usted se trata la presión, la probabilidad de tenerlo después es mucho menor. Además de la presión, ¿hay algún otro predictor que a uno lo hagan candidato y primero en la lista como para tener un accidente cerebrovascular? Sí. Están los factores de riesgo cardiovascular que se parecen mucho a los factores que producen infarto cerebral. O sea, está la diabetes, la obesidad, el colesterol elevado o los triglicéridos elevados, el sedentarismo, ¿verdad? El tabaco, el fumar, son los factores de riesgo que en la medida en que se van sumando aumentan la probabilidad de un accidente vascular tanto isquémico como hemorrágico, el alcohol excesivo, etc. Las bebidas energéticas, me imagino, todo lo que tienda a subir la presión, ¿no? Claro, además es que toda otra serie de factores que están en plena investigación, como hasta la contaminación ambiental. Doctora, usted me ha hecho mucho hincapié en que el tiempo aquí es fundamental, que antes esa posibilidad no existía, pero que si hoy día reaccionamos a tiempo y si tenemos un cuadro que no sea el más complejo, el más agudo, uno podría salvarse y evitar además las secuelas como las discapacidades. Usted me dice 4 a 6 horas, dependiendo del tipo de accidente. Hablemos de 4. 4 horas y media. Pero ¿cuándo uno se puede dar cuenta que está como desatándose este accidente cerebrovascular? Claro, hay varios pruebas que son muy sencillas y que nosotros llevamos muchos años enseñándola a la gente. Es más, lo estamos enseñando incluso hasta en los colegios, porque muchas veces son los niños los que van a llevar al abuelo o le van a poner en alerta a la familia sobre esto. Mire, una de las pruebas es, uno le pide al paciente que levante el brazo de un hemicuerpo, de un lado del cuerpo, y si el brazo se cae, ya es de gran valor. ¿Siempre es el brazo? ¿O puede cualquier ser el extremidad brazo, podría no, pasar esto mismo? puede ser el brazo o la pierna, pero es mucho más fácil preguntarle por el brazo. Ya. Lo segundo es la forma como habla. Si empieza a hablar diferente, que no es la forma como habitualmente habla, confunde una palabra por otra o inventa palabras nuevas. O sea, el trastorno en el lenguaje es un buen punto. Y el tercer elemento es algún tipo de que si usted le pregunta o le dice muéstreme los dientes, se le desvía la comisura bucal para un lado. Eso también es un signo importante. Cualquiera de estos signos, uno de los signos o dos de los signos presentes dan una probabilidad de que en un 90% esté haciendo un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tiene que acudir a un servicio de urgencia más cercano. No esperar la ambulancia, porque estamos contra el tiempo. Ahí el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene muy poca reserva energética. Depende de la circulación. Entonces, si se tapa un vaso, la circulación se corta y el cerebro sobrevive muy poco. Pero hay algunas zonas que empiezan a compensarse por circulación que viene de otros sectores del cerebro, se llama circulación colateral. Entonces va formando lo que se llama un foco de infarto en que uno puede salvar toda la periferia de ese infarto, de esa lesión que se está produciendo. Y ahí es importante, eso se puede salvar poniendo un medicamento que destape el vaso, ¿ya? Él lo puede salvar hasta las 4 horas y media si usted lo usa endovenoso. Pero cuando el vaso es muy grande, muchas veces no se puede lograr, así que por lo tanto se hace un mecanismo a través de una endovascular, a través de una arteria, se mete un catéter y ese catéter con un mecanismo especial que manejamos, con un dispositivo rompe el coágulo y abre la arteria. Permite el flujo, ¿no? Y eso puede volver a restablecer el flujo sanguíneo cerebral y eso tenemos un tiempo de 6 horas. Por lo tanto, el tiempo es cerebro. Sino entre más precoz, más probabilidad de que la persona se recupere el 100%. Ahora, hay personas que pasan por este accidente cerebrovascular, que hacen todo esto bien, que se dan cuenta a tiempo, que se van a la urgencia, que se les aplica esta farmacología y se le destapa, digamos, la arteria. RTPA. Y que después queda exactamente igual como antes del accidente. ¿Así de efectivo puede ser el llegar a tiempo? Sí, así es. O sea, alrededor de, si usted por ejemplo tiene
¿qué probabilidad tiene de quedar normal, de volver a trabajar? Hay muchos ya casos que hemos mostrado por ahí a través de todos estos años. Usted tiene alrededor más de un 50% de probabilidad que, habiendo llegado a un servicio de urgencia con una parálisis completa, ¿ya? Cualquiera sea la edad, o sea, estoy hablando de una persona joven de 50 años, de otro de 60 o de otro de 80, que si llega con una hemiplegia completa antes de las 4 horas y media o antes de las 6 horas y uno actúa en forma inmediata, como lo hacemos habitualmente en el servicio de urgencia, donde tenemos un neurólogo y un equipo que funciona 7 días y 24 horas al día, 7 días a la semana y 24 horas al día, nosotros podemos en ese momento actuar con el paciente, y el paciente tiene alrededor de más de un 50% de probabilidad, como un 70% de probabilidad de salir sin secuelas. Ya, o sea, súper O sea, relevante. eso para nosotros que hemos sido neurólogos, que hemos vivido la época de antes de la trombolisis y de la trombectomía a después de la trombectomía, es emocionante. Antes los pacientes se la morían. máxima alegría que hemos tenido en estos últimos años. ¿Por qué? Porque este tratamiento, o sea, el accidente cerebrovascular tiene tratamiento. Doctora, la gente que está pasando por este accidente cerebrovascular, ¿logra pedir ayuda ella misma? Generalmente es el entorno. Si logra darse cuenta, ¿es recomendable, por ejemplo, que se vaya manejando? Porque esto también en el caso del infarto me ha pasado. Habitualmente. He conocido gente que está con un infarto y se va manejando con el riesgo que eso supone, porque además todos tendemos como a subestimar los síntomas y escuchamos poco el cuerpo probablemente, y tratamos de no alertar a los nuestros, y por distintas razones hay gente que toma esa acción de riesgo. En el caso de un accidente cerebrovascular, ¿uno está facultado? No. Uno debiese siempre apoyarse en sea, alguien, digamos. Siempre, o sea, lo más importante, además un porcentaje importante, más del 15% de los accidentes vasculares tienen afasia cuando son en el hemisferio dominante, que es el izquierdo. Eso? Y afasia es un trastorno del lenguaje que el enfermo no puede hablar. Entonces, o sea, tiene un trastorno severo del lenguaje, no puede decir a veces ni siquiera una palabra si es motora. Entonces, ahí lo más importante es el ambiente. Nosotros recomendamos que habitualmente las personas sobre 80 años que viven solas, que son las que tienen más probabilidad de hacer accidentes vasculares, deberían vivir acompañados, deberían tener algún sistema de vigilancia en que no pasaran largas horas solos. Es más, por ejemplo, muchos accidentes vasculares isquémicos suceden en la noche, pero también nosotros hemos, o sea, a través de diferentes estudios, hemos descubierto que los accidentes vasculares de la noche ocurren habitualmente en la madrugada, en las 2 primeras horas antes de despertar. Por lo tanto, también tienen opción de trombolisis. Y cuando llegan a los servicios de urgencia, habitualmente hacemos exámenes, hay exámenes suficientes como para decir esto ocurrió antes de 2 horas, después de 2 horas, y podemos, por lo tanto, también trombolizarlo, o sea, también aplicar los medicamentos que usamos, aplicar el instrumento neuroradiológico que actúa a nivel de la endoterectomía. Doctora, para ir finalizando, ¿antes de los 50 años esto es algo muy infrecuente o de todas maneras hay que ver porque hay personas que tienen factores de riesgo? ¿Y cuánto incide, porque hablamos de la obesidad, de la presión, de todos esos síntomas, pero cuánto incide el factor hereditario? No sé si hay factores como de base que pudieran poner a alguien en un riesgo mayor. Sí, claro, hay factores de base, la hiperlipidemia, la hipertensión, en todos los factores de riesgo hay factores hereditarios que tienen un peso importante. Pero o sea, si alguien en la familia lo tuvo, hay que estar mucho más en riesgo. Ya. Pero es muy importante que es prevenible. O sea, que aunque tenga ese factor predisponente a hacer trombosis cerebral o aterosclerosis cerebral, la persona puede controlarse. Y si uno se hace ese chequeo anual, por ejemplo, y ve el estado de sus arterias, ve el estado de sus vasos en los exámenes, uno podría atajarlo a tiempo. Usted me dice, en el caso de la gente que tiene presión alta, lo que se hace es tratar la presión y estabilizar la presión y, por lo tanto, reducir ese factor de riesgo. ¿Basta con el chequeo anual que uno debiese hacerse y no sé de qué edad en adelante? Depende de la edad. O sea, se supone que desde los 30 años debería uno hacerse un chequeo anual. ¿Ya? Pero sí hay factores de riesgo desde antes. Hay poblaciones especiales, por ejemplo, las embarazadas que hacen eclampsia.
Ellos tienen mucho más probabilidad, tienen como 4 veces más probabilidad de hacer trombosis cuando son adultas. Por ejemplo, esa población es de riesgo y debe ser controlada en forma mucho más seguida que lo que se controla, por ejemplo, un adulto habitual. Bien, pues a controlarse entonces y en caso de estar con estos síntomas que usted nos cuenta, doctora, reaccionar ojalá a tiempo. Aquí, en este caso, el entorno, que es el que tiene que estar súper atento y llevarse a esta persona rápidamente a la urgencia para poder optar a este tratamiento que, como usted señala, antes no existía, significaba la muerte segura probablemente y hoy día no. Hoy día hay posibilidades o la invalidez y hoy día está la posibilidad de quedar normal y poder seguir con una vida como lo tenía uno habitualmente antes del accidente. Muchas gracias, muy didáctica la explicación. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga un excelente día. Vamos a una pausa.